El Diablo de Quintana Roo. Me tocó vivir en un lugar que podría ser considerado como una ranchería. Está en el estado de Quintana Roo, bastante cerca de Yucatán y Campeche. Se encuentra en el monte, rodeado por bosque, ahí por la sierra. El municipio se llamaba en aquel entonces José María Morelos. Desconozco si aún mantiene ese nombre. El municipio está conformado por más de 60 comunidades. La ranchería en la que yo vivía está en una de ellas. Ahí, al menos en aquel entonces, vivían unas 150 gentes, a lo mejor un poco menos, no lo recuerdo bien, y todos nos dedicábamos a un poco de todo. Cultivábamos limón, criábamos abejas, y teníamos unas pocas cabezas de ganado bovino y también contábamos con gallinas. Vivir ahí no estaba tan mal. El clima era cálido, pero no llegaba a ser caliente gracias a las lluvias durante el verano y a que estamos en medio del bosque. A mí siempre me ha gustado salir a caminar por el bosque. Conocía bien los animales que abundaban por ahí: venados, jabalíes, iguanas y tucanes. Obviamente había otras especies, pero esos eran los más comunes. Aunque, a pesar de conocer todo el terreno, las plantas y los animales, había cosas que nunca llegué a comprender del todo. Eran poco más de 10 kilómetros lo que nos separaban de la comunidad más cercana. Esas eran 4 horas caminando, y aunque de día atravesar esa distancia no era la gran cosa, de noche se convertía en una travesía exclusiva para los más valientes. Todos en la ranchería afirmaban que había una criatura que acechaba en el bosque, esperando capturar a su siguiente víctima. Todos y cada uno de los adultos y viejos afirmaban haber visto al menos una vez a esa criatura. La describían como un gran chivo negro que caminaba en 2 patas. En al menos un par de ocasiones llegué a escuchar algunas cosas que estaban platicando los más ancianos de la ranchería. Era sobre el origen del monstruo. Al ser ya gente mayor, no seguían una secuencia en lo que decían, pero con todo lo que escuché, pude concluir una cosa. Se supone que, insisto, según los ancianos, bastantes años atrás, mucho antes de que naciera mi tatarabuelo, la gente de la ranchería había culpado a un hombre de haberle hecho cosas terribles a una niña, así que le cortaron la cabeza, pero justo cuando acababan de ejecutar al hombre, confesó el verdadero culpable. Los ancianos platicaban que el cuerpo sin cabeza del pobre hombre inocente se puso en pie. Todos corrieron a esconderse. Pudieron ver cómo ese cadáver se acercó al chivo del jefe de la ranchería y le arrancó la cabeza para ponérsela mientras gritaba herejías. Me pareció una historia oscura y siniestra, pero cuando yo comentaba lo que había escuchado, todos me decían que no era cierto, que ellos sabían otra versión. Algunos decían que se trataba de la mascota de un poderoso brujo negro. Otros afirmaban que se trataba de un nahual, y unos cuantos teorizaban que podía tratarse del mismo diablo encarnado. Aunque mis abuelos decían que sus abuelos le contaron que esa criatura había sido humano alguna vez, un hombre, y que ese hombre estaba enamorado de una muchacha a la que no podía ni siquiera acercarse, pero él siempre la veía pasar mientras ella paseaba sus chivos. Entonces él, deseando poder acercarse a la muchacha, le pidió al diablo que lo convirtiera en chivo para que ella lo paseara. Pero el diablo es engañoso y no juega limpio, así que lo convirtió en un monstruo humanoide con todos los rasgos de un chivo. Pero a pesar de que la gente no se ponía de acuerdo en qué era exactamente esa cosa ni cuál era su origen, había detalles en los que todos estaban de acuerdo. Por ejemplo, coincidían en que no había que mirar sus ojos sin importar qué tan lejos estuviera. También se decía que cuando esa cosa andaba cerca, la temperatura bajaba drásticamente. Decían que olía muy mal, como animal muerto o mojado. También se afirmaba que si la criatura te tocaba, aunque fuera con la punta de una de sus garras, sufrirías una muerte que llegaría después de la calentura y dolor en cada uno de los huesos del cuerpo. La primera vez que mis padres me hablaron de ese monstruo, yo les pregunté el por qué nosotros vivíamos ahí si era el hogar de esa cosa.
pues a pesar de que yo era muy niño, me daba cuenta que era una pésima elección para tener una casa. Mis padres me contaron que cuando mis tatarabuelos llegaron a vivir a la zona, era un lugar pacífico, pero en algún momento, nadie sabe ni la fecha exacta ni el motivo, esa criatura bajó de la sierra, y además ese siempre había sido su hogar. No podían simplemente dejarlo por miedo. Yo, al igual que cualquier niño normal y curioso, hice muchas preguntas porque tenía demasiadas dudas. Por ejemplo, yo quería saber qué comía el monstruo cuando no atrapaba a ninguna persona. Me dijeron que cuando pasaban muchos días sin que tuviera alguna víctima, la criatura se acercaba a nuestra ranchería para llevarse algún animal. No lo hacía porque le gustara, simplemente era porque tenía hambre. Mis padres también me contaron que muchos años antes de que yo naciera, en la ranchería criaban chivos, pero todos fueron robados por el monstruo. Los utilizaba para hacer una clase de ritual siniestro en el que al final la criatura bebía la sangre de la cabeza recién arrancada del cuerpo del chivo. Algunos de los que llegaron a ver ese ritual quedaron locos y en su locura se adentraron en el bosque y nunca regresaron. Bueno, creo que con eso ya fue suficiente como para dejar en claro qué tipo de criatura es la bestia que andaba merodeando el bosque. Ahora les contaré la vez en que yo tuve el infortunio de cruzarme con el monstruo. Recuerdo que acababa de oscurecer cuando mi madre se puso enferma. Yo no sabía por qué. Mi padre tenía que quedarse a cuidarla y yo tenía que atravesar el bosque para ver si los de la otra comunidad tenían algún remedio que pudiera ayudarnos, porque lo que nosotros le habíamos dado no estaba funcionando. Así que agarré un cuchillo por si algún jabalí quería atacarme y me adentré en el bosque. Durante las noches, el aura del bosque solía sentirse de una forma muy diferente que durante el día. Pasaba de ser un lugar pacífico y hermoso, lleno de coloridos sonidos de aves, a ser un lugar tétrico y amenazante, lleno de sombras y sin mencionar que el monstruo se andaba paseando por algún lugar. Yo tenía muchísimo miedo, pero mi preocupación por mi madre no me permitió flaquear. Me dio valentía para mantenerme firme mientras avanzaba entre las sombras. Había luna llena, bastante más brillante que cualquier otra que hubiera visto antes, y por esos lados la luna iluminaba bastante bien, así que no era tan complicado ir avanzando entre rocas y árboles. Además, me sabía de memoria el camino hacia el siguiente poblado. Aún así, llegué a tropezar un par de ocasiones porque estaba muy atento a cualquier indicio de que la criatura estuviera cerca. Yo, en definitiva, no podía permitirme morir esa noche, porque entonces mi madre también iba a morir. Entonces hubo un crujido, y luego otro. Yo me detuve en seco. Con el tercer crujido me di cuenta que se trataba de unas ramas, pero yo no las había pisado. Las ramas habían sido arrancadas de un árbol. El sonido venía de la distancia y con cierta altura. Intenté ignorar el sonido, pero se repitió. Sonaba un poco más cerca, pero también parecía estar más arriba. Pensé que posiblemente se trataba de un mono. Esos animales a veces se dormían hasta tarde, así que me tranquilicé y seguí mi camino. Avancé por 1 hora y media sin escuchar nada, pero entonces una fuerte ráfaga de viento me golpeó con fuerza. Venía desde la misma dirección en la que había escuchado las ramas partirse. Entonces los árboles se empezaron a sacudir con fuerza. Se escuchaban golpes. Algo muy grande estaba brincando de árbol en árbol y se estaba acercando a mi ubicación. Me puse a correr con todas mis fuerzas. Yo sabía que era esa cosa la que me estaba siguiendo, porque sentía una vibra muy extraña, densa y pesada. Era algo que nunca había sentido antes. La sensación era bastante desagradable. Fui esquivando árboles y saltando entre los desniveles de la tierra. Llegué a una parte que estaba un poco más inclinada de lo normal, y ahí, debido a la velocidad con la que iba, no logré mantener el equilibrio y caí rodando cuesta abajo. No fue mucho, si acaso unos 10 metros, pero dolió. Debido a la adrenalina, no me di cuenta que me había hecho una cortada en la pierna izquierda.
Apenas me iba a levantar cuando escuché que, a algunos metros de donde yo estaba tirado, algo pesado cayó desde lo alto de los árboles. Había ruidos extraños, eran varios y, como se mezclaban, era muy difícil diferenciar uno del otro. Se escuchaba como un líquido gotear sobre un charco. Entiendo que puede sonar raro, pero es lo que escuchaba. También había un sonido que hacía parecer que las piedras se estaban arrastrando sobre la tierra. Se escuchaba un silbido suave pero siniestro, y también podía escuchar fuego, no como tal, sino como si unas hierbas estuvieran siendo consumidas por el fuego. Entonces escuché la voz de mi madre. Me estaba llamando por mi nombre. No podía ser posible, ella estaba enferma a varios kilómetros de distancia. También escuché la voz de mi abuela. Eso me produjo un miedo indescriptible. Mi abuela ya tenía varios años de muerta. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero entendía que no era nada bueno. Entonces, la voz de mi abuela me dijo unas palabras que me calaron hasta los huesos. Ven conmigo, vayamos al infierno. Seguido de eso, se escuchó una carcajada cínica y llena de maldad. Yo estaba paralizado del miedo. Por más que intentaba moverme, las piernas no me respondían. Sentía un nudo en la garganta. Quería llorar y gritar, pero ni la voz me salía. Algo pesado se estaba acercando lentamente a mí. Podía sentir cómo el piso vibraba. Así que saqué todas mis fuerzas y conseguí ponerme en pie. Sentí ganas de voltear para saber a qué me estaba enfrentando, pero no lo hice. Simplemente seguí corriendo. Yo le calculo que ya casi llegaba a la mitad del camino cuando, de la nada, la temperatura bajó de forma repentina. Y no fue que refrescara. Bajó a tal punto que mi velocidad disminuyó debido al frío. La cosa era tal que, cuando exhalaba, aventaba humo. Mi cuerpo había entrado en calor por estar corriendo. Ese cambio brusco de temperatura hizo que me quisiera dar un calambre. Además, también me estaba costando trabajo respirar. Era como si me quisiera dar un torzón o algo. Mi visibilidad se redujo cuando una misteriosa niebla apareció de la nada frente a mí. No me daba confianza entrar a la niebla, pero si me desviaba del camino podría perderme, así que me adentré. En el interior había un olor repulsivo. Yo estaba acostumbrado a la peste de un animal muerto porque matábamos el ganado, ya fuera para venderlos o para comer. Pero dentro de la niebla olía asqueroso, como a carne ya en un estado avanzado de descomposición. Además, dentro de la niebla ya no sentía el frío. De hecho, hacía un calor sofocante. Quería seguir corriendo, pero necesitaba tomar un descanso, así que me detuve un momento. Me sentía perdido. Lo más probable era que hubiera terminado desorientado por ir corriendo con muy poca visibilidad. Volteé en todas direcciones tratando de distinguir algo que me resultara familiar, pero no. Entonces vi que algo brillaba en la distancia. Eran 6 puntos rojos muy pequeños. Sabía que no eran ojos porque reconocía esa tonalidad roja. Era el mismo color de un metal ardiendo. Esos puntos estaban quietos. Al parecer, flotaban entre la niebla. Me acerqué algunos pasos en la dirección en la que estaban. Conforme más me acercaba, más brillaban, a tal punto que iluminaron un poco. Eso me permitió darme cuenta que las pequeñas luces rojas no estaban flotando. Eran las puntas de unos cuernos negros. Era el monstruo. Me giré y corrí a toda velocidad, deseando desesperadamente salir de la niebla. Y luego de un rato lo conseguí, pero había llegado a un lugar que estaba bastante lejos de la ruta que yo debía seguir. Salí en la orilla de un pequeño río. Ese río bajaba de la sierra, pero se iba por debajo de la tierra y salía a la superficie 2 kilómetros al oeste del camino que llevaba a la otra comunidad. Así que empecé a correr río arriba para llegar a donde el terreno se elevaba, para que el río pasara por debajo de la tierra. De ahí ya sabría qué camino debía seguir. Mientras corría, me di cuenta que ya no faltaba mucho para el amanecer. El tiempo se me había ido volando dentro de la niebla,
Para mí habían sido minutos, pero al parecer habían pasado muchas horas. Ya estaba por llegar a donde podría cruzar el río cuando escuché que algo se venía acercando a gran velocidad. Sin dejar de correr, miré de reojo, pero viendo hacia abajo para no toparme con su mirada. Pude ver que venía corriendo en dos patas y entonces pegó un gran brinco. Pasó varios metros por encima de mí y cayó del otro lado del río. Entonces pude verlo. Todo su pelo era de color negro con algo de gris. Estaba parado en dos patas. Sus pezuñas eran enormes y gruesas. Traía herraduras que brillaban como si acabara de salir del fuego. Sus patas eran largas, parecían de caballo. Estaban musculosas. Sus brazos le colgaban hasta la altura de las rodillas y terminaban en 6 enormes garras. Fui alzando lentamente la mirada. Una gran barba manchada de sangre le colgaba. Todos sus colmillos estaban expuestos. Su boca era rectangular y su nariz era ancha y chata. Yo sabía que no podía mirar más arriba porque me encontraría con sus ojos y sería mi fin. Mantuve ahí la vista, a la altura de su nariz. Estaba esperando a que aquel monstruo me atacara. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de escapar. Mientras sostenía la mirada, me di cuenta que las orejas de la criatura eran largas y le colgaban hasta la altura de la boca. Tenían forma de almendra. Con todas esas características, me quedó claro que esa cosa era la reencarnación del mismo diablo. Para mi buena suerte, llegó el amanecer. Los primeros rayos de sol iluminaron el bosque. Entonces empezó a salir humo del cuerpo del diablo. Al parecer, no le gustaba el sol. Emitió un quejido gutural, se dio media vuelta y se alejó hasta perderse entre los árboles. La verdad, dudé si era buena idea seguir caminando, porque tenía que ir a la misma dirección en la que se había ido aquel ser. Pero ya había pasado demasiado tiempo y mi madre enferma me estaba esperando, así que simplemente dejé que pasaran algunos minutos en lo que salía más el sol y entonces continué mi camino. Un par de horas más tarde llegué hasta la comunidad, les dije de dónde venía y también les dije los síntomas de mi madre. Afortunadamente, una anciana de esa comunidad sabía preparar un remedio con hierbas que le sería de mucha ayuda a mi madre. Solo me dijo que tardaría un rato en hacerlo. Le agradecí y le dije que estaría esperando afuera de su casa. Caminé hasta un árbol y ahí me tiré al suelo. Estaba exhausto, pero no tenía sueño. Como dije, para mí solo habían pasado 4 o 5 horas como mucho. A pesar de que, en realidad, ya habían pasado 12 horas desde que yo había salido de la ranchería. Unos señores se acercaron conmigo y me ofrecieron algo de comer y un poco de agua. Me preguntaron si en verdad yo había atravesado el bosque de noche y les respondí que sí. Ellos se miraron asombrados y me preguntaron si había visto al Uay Shivo. Yo jamás había escuchado ese nombre y se los dije. Me contaron que muchos kilómetros al norte, del otro lado de la sierra, había varios poblados que contaban una leyenda sobre una bestia mitad hombre, mitad chivo, y le llamaban precisamente Uay Shivo. Yo les describí la criatura que había visto y que para mí eso era el diablo. Al parecer, se trataba de la misma criatura. Aproveché para preguntarles si ellos sabían algo más sobre eso. Me contaron que se decía hace muchísimos años, en un poblado pegado a la sierra, vivía un anciano. Él tenía su pequeña choza alejada de todos los demás. Nunca se metía con nadie y, por lo general, no salía de su choza. Era bien sabido que ese anciano tenía conocimiento de cosas sobrenaturales, pues cuando el más viejo de ese poblado nació, el anciano ya era un anciano. Se decía que tenía más de 500 años. Algunas cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el poblado, y como nadie le encontraba ninguna explicación, le echaron la culpa al anciano y lo mataron. Pero su alma tuvo la capacidad de reencarnarse en un nahual sediento de sangre.
Me aclararon que yo había tenido mucha suerte de salir con vida, pues eran muy pocos los que podían dar un testimonio de la existencia de esa criatura. La señora me habló, ya tenía listo el remedio para mi madre, así que le agradecí a los hombres y me despedí de ellos. Cuando ya había dado unos pasos, uno me gritó que tuviera cuidado de dónde pisaba, pues el Uay Chivo dormía debajo de los árboles, y aunque fuera de día, si yo pisaba uno de sus cuernos por confundirlos con raíces de un árbol, sería mi final. Durante todo el camino de regreso fui dando pasos con cautela. Finalmente logré llegar con mi madre. Le di el remedio de plantas que había llevado de la otra comunidad, y aunque era evidente que no se curó al instante, sí le quitó el dolor. Mi padre y yo dejamos que mi madre durmiera un poco, ya que no había podido hacerlo durante la noche debido a que el dolor no la dejaba. Cuando mi padre y yo estuvimos a solas, me preguntó por qué había tardado tanto. Yo debía haber regresado antes del amanecer y había llegado después del mediodía. Luego de contarle, mi padre entendió. Desconozco cuál sea la verdadera historia de esa criatura, brujo, demonio, nahual, lo que sea. Ese Uay Chivo para mí es el diablo. El Heraldo de la Muerte. Durante muchos años trabajé para una familia en su rancho. Ese rancho estaba ubicado en el estado de Aguascalientes. Actualmente es una finca turística. Desconozco quién sea el dueño y, la verdad, tampoco entiendo cómo es que esa propiedad pasó a ser de alguien más. Les explico. Yo enterré a todos y cada uno de los que vivían en ese rancho. No quedó nadie vivo, ni siquiera los animales. Así que no sé cómo es que alguien firmó para vender la propiedad. Pero yo no sé nada de temas legales, así que eso es tema aparte. Empecé a trabajar ahí en los años 70. No recuerdo la fecha exacta. Yo era muy joven, tenía como mucho unos 20 años. Recuerdo que el presidente municipal era del PRI. Si no era Héctor, era Raúl. El rancho estaba en la zona oeste del estado, por una de las salidas que atravesaban Zacatecas y llevaban hasta Jalisco. Estaban en Calvillo, relativamente cerca del Cerro de la Antorcha. En todos los años que trabajé ahí, siempre me encontraba con animales de todo tipo, porque el rancho está cerca de la Sierra de Laurel, y en esa sierra hay un bosque y una selva, y durante el verano, cuando caían las lluvias, más animales se acercaban al rancho. Por cierto, esa sierra es la que separa a Calvillo del municipio de San José de Gracia. El hecho de que un río pasara cerca también ayudaba a la abundancia de los animales. Recuerdo que empecé a trabajar ahí a finales del mes de noviembre, cuando la gente se estaba preparando para la Feria de la Guayaba, que se hace todos los años durante los primeros días del mes de diciembre. Entonces, como la familia del rancho iba a recibir visitas, necesitaban una ayuda extra. Yo conocía al dueño porque era un viejo amigo de mi padre, así que él mismo me buscó para trabajar en su rancho. Mi trabajo consistía en ayudar en todo lo que se pudiera. Ayudante general, podría decirse. Era un trabajo de tiempo completo, por lo que ahí dormía y comía. Luego de unos años, una mañana como cualquier otra, llegó una misteriosa persona. Montaba un caballo blanco. Estaba esperando afuera de la entrada principal. Yo lo vi desde lejos. Fui para ver qué era lo que necesitaba. Me dijo que simplemente quería hablar con el dueño del rancho. Le pregunté cuál era el asunto a tratar y me respondió lo mismo, que simplemente quería hablar con el dueño del rancho. Le comenté a la persona que me hiciera el favor de pasar para que mi patrón no caminara hasta la entrada, pero se negó. Dijo que ahí lo iba a esperar y que por favor no tardara demasiado. Esta persona tenía una vibra extraña y sus vestimentas no encajaban con la de la gente de los alrededores. Me dio muy mala espina. Fui con el patrón y le dije que un jinete quería verlo en la entrada principal del rancho.
Él ya había tenido problemas con otra gente que le tenía envidia, y las cosas habían escalado hasta los disparos. Su esposa le pidió que no saliera, pero el señor estaba criado a la antigua, como un hombre sin miedo, así que tomó su pistola y los dos fuimos caminando hasta la entrada principal. El patrón no conocía al tipo, así que le preguntó en qué podía ayudarlo. Esa persona le dijo que el rancho se veía muy bien, que se notaba la dedicación, que le gustaba cómo hacía el trabajo en el terreno, pero que el rancho estaba sobre la tierra que era de él, así que debía pagar un impuesto. El tipo le pidió que le llenara una vasija con agua. El patrón creyó que esa persona se estaba queriendo burlar de él. Le dijo que esas tierras eran suyas, que se las había heredado su padre y que era mejor que se largara si no quería recibir un balazo. El extraño sujeto le dijo que él ya sabía eso, pero que su padre había muerto sin saldar su deuda, así que esas tierras le pertenecían, pero insistió que si mi patrón le llenaba con agua la vasija, él se iría sin más. El patrón insistió en que se largara. Esa persona le dijo que venía desde muy lejos, que venía del sur y había atravesado grandes distancias montando en su caballo, y que el agua era precisamente para el animal, no para él. Mi patrón lo veía como con desprecio, como si supiera de quién se tratara, pero ya no le dijo nada, solo le apuntó con el arma. Cabe aclarar que jamás le pregunté al dueño si él en verdad sabía quién era esa persona. El misterioso sujeto hizo que su caballo pusiera una de sus pezuñas dentro del rancho y luego dijo: «Muy bien, me iré, pero te garantizo que no vivirás en estas tierras». Dicho eso, el jinete alzó su caballo en dos patas mientras el animal relinchaba amenazantemente y después se marchó. Mi patrón se quedó muy pensativo, se le notaba la melancolía en la mirada. Pasaron 5 días, el hijo mayor de mi patrón llevó al rancho a un amigo. Ambos tomaron cada uno un caballo y se fueron a pasear por las terracerías. Estuvieron dando vueltas por el rancho hasta que llegó la noche. Habían llevado una botella y se la terminaron. De pronto, ya pasaba de las 10 de la noche, se escuchó un grito de horror. Venía desde los establos. En cuanto lo escuché, corrí directo hacia allá. Cuando llegué, me encontré al hijo del patrón tirado en el suelo. Su amigo estaba pálido del susto, y el miedo podía verse en su rostro. Intenté despertar al hijo del patrón, pero no lo conseguía. Entonces hice que su amigo reaccionara, y entre los dos lo cargamos y empezamos a caminar hacia la casa. Mientras íbamos para allá, nos alcanzó el patrón. Iba montado en un caballo. En cuanto vio a su hijo, dijo que iría rápido a traer al doctor. El patrón y el doctor sí tardaron unas 2 horas en regresar. Fue demasiado tarde. Para cuando el doctor lo revisó, el joven ya había muerto. Fue un suceso muy fuerte para la familia. La madre estaba destrozada. El patrón le exigió al amigo que le dijera qué había sucedido. Él dijo que iban avanzando en los caballos cuando de pronto, frente a ellos, se apareció una persona con ropa de charro, pero no tenía rostro. Eso los asustó a ellos y a los caballos. El doctor dijo que el hijo del patrón, posiblemente, había muerto de un infarto ocasionado por el susto. Eso encajaba con lo que el amigo dijo. Se realizó el respectivo funeral y entierro en el camposanto. Yo apoyé con la pala para echar la tierra sobre el ataúd. Desde el día del funeral y durante una semana, los caballos que habían utilizado el fallecido hijo del dueño y el amigo empezaron a tener comportamientos extraños. No querían comer ni tomar agua. Se les notaba que poco a poco, día a día, la muerte se les acercaba un poco más. Finalmente, al 8º día, ambos caballos se quitaron la vida. Dieron un brinco con las pocas fuerzas que le quedaban y en el aire se giraron de tal forma que, al momento de caer, sus cabezas golpearon violentamente contra el suelo, convulsionaron y murieron. Yo vi todo eso.
Aún recuerdo la tremenda angustia que transmitían los ojos de esos pobres animales. No pasaron muchos días para que el amigo se enterara de la muerte de los caballos. En cuanto supo, empacó sus cosas y se fue a otra ciudad. Antes de que pasaran 3 meses, ocurrió otra tragedia. Los 2 hijos más chicos del dueño, uno de 7 años y el otro de 11, estaban dando un paseo. Iban andando por un camino de tierra que le daba la vuelta a todo el rancho. Yo los vi cuando salieron de la casa a eso de las 9 de la mañana. Pasaron las horas y se dieron las 3 de la tarde, que es a la hora a la que la familia siempre comía, pero los niños no volvieron. Así que todos recorrimos el terreno buscándolos, pero no encontrábamos nada. Inclusive salimos del rancho y revisamos a varios kilómetros durante 2 días. Hasta nos adentramos en la sierra. Al tercer día los encontramos por el establo, justo al lado de la cruz de madera que se había puesto por la muerte del hijo mayor. El trabajador que los encontró no avisó a los padres. Primero nos dijo a unos trabajadores que estábamos cerca. Querían que nosotros nos encargáramos de decirle a los padres. Para empezar, toda el área olía a podrido. Los 2 niños tenían la cara paralizada en una expresión escalofriante. Sus mandíbulas estaban dislocadas y nada más de ver el estado del cuerpo, era evidente que algo no cuadraba, pues estaban muy mal, como si llevaran al menos 2 semanas de muertos. No podía ser posible. La noticia fue aún más dura para el patrón y su esposa. El funeral y entierro, nuevamente yo eché la tierra. Fue un solo pozo para 2 niños, una tumba sobre otra. Esa ocasión fue más sombría que la anterior. Durante algunos días, el patrón y su esposa estuvieron encerrados en su cuarto. Ya solo les quedaba una hija de 15 años. En cuanto se dio la oportunidad, el dueño y yo platicamos. Le conté la verdad. Él no entendía qué era lo que estaba pasando. No podía ser posible que los niños desaparecieran por 3 días y luego sus cuerpos tuvieran semejante estado de descomposición. Ya solo quedaba viva la mitad de la familia, padre, madre y una hija. Ellos, junto con nosotros los trabajadores, organizamos un novenario para pedir el descanso eterno de las almas de los 3 hijos fallecidos. Pero, como si fuera una mala broma del destino, al día siguiente de haber terminado el novenario, todos los caballos se enfermaron, les dio una fiebre, cosa que nunca les había pasado. Murieron 2 días después. Para este punto, ya entre los trabajadores se estaba corriendo el rumor de que alguien pudiera haber lanzado un embrujo o una maldición contra los habitantes del rancho. Quizá alguno de los enemigos del patrón. Esa situación puso nerviosos a varios de mis compañeros. En ese entonces, ahí trabajábamos como 15 personas, pues cuando el mes terminó solo quedábamos 6. Los que se fueron lo hicieron porque tenían miedo a que ellos también les pasara algo. No los juzgo, nadie se quiere morir. Y no es que yo fuera muy temerario. Es solo que se me hacía feo de mi parte abandonar al patrón en esos momentos tan difíciles. Siendo honesto, yo consideraba que solamente se trataba de una muy mala racha, pero que en unos meses todo iba a mejorar. Por desgracia, no fue así. Al poco tiempo, el resto de los animales también enfermaron y murieron, y poco a poco los trabajadores fueron renunciando. La cosa llegó a un punto tan crítico que el patrón tuvo que vender un lujoso escapulario que era de su abuela. Era de oro y tenía incrustaciones de piedras preciosas. Con el dinero obtenido, les dieron el último pago a los 2 compañeros que me quedaban y solo quedé yo. El dueño habló muy serio conmigo y me dijo que ya no tendría dinero para pagarme, pero con lo que le quedaba de la venta del escapulario era suficiente para que yo viviera ahí con ellos unos meses. La comida no faltaría. Le dije que estaba bien. Ese señor había sido amigo de mi padre prácticamente desde que eran niños, así que yo no podía abandonarlo.
Un mal día, la única hija que les quedaba amaneció poseída. Ella misma afirmaba estar poseída por el heraldo de la muerte. Yo nunca vi el estado físico en el que se encontraba, pero escuchaba los tremendos y horribles gritos que salían de su habitación. El patrón llevó a un sacerdote para que ayudara a su hija. Recuerdo ese día. El dueño, su esposa y yo estábamos afuera del cuarto esperando que el cura pudiera solucionar la situación. Muchos de los gritos que salían de la habitación no eran entendibles y otros parecían ser en idiomas raros, pero hubo una frase que sí entendí bien. Él me negó el agua, yo le negaré el alma de su hija. No lo podía creer. Todo lo malo que estaba pasando había sido ocasionado por el extraño jinete del caballo blanco. El patrón y yo volteamos a vernos sin saber qué decir. Los dos estábamos igual de sorprendidos. Tanta muerte solo por un poco de agua. Cuando el sacerdote salió, dijo que las cosas no eran muy esperanzadoras, que hacía falta un experto. Solicitaría que enviaran uno y cuando llegara volvería. Por desgracia, pasaron 2 semanas y el cura no volvió. La muchacha murió porque en todo ese tiempo se estuvo haciendo heridas graves. Además, no comía y vomitaba todos los días. Otro funeral y otro entierro. Una vez más, yo cubrí con tierra la tumba. Les juro que cada vez la pala me parecía que pesaba más. Mi patrón me pidió que colocara la cruz de madera con el nombre de su hija en el mismo lugar donde habían muerto sus otros 3 hijos. Así, las 4 cruces estarían juntas, y los 4 hermanos podrían consolarse unos a otros. Después de eso, el patrón y su esposa se sumieron en una profunda depresión. Se encerraron en su cuarto y me dijeron que podía irme, que ellos ya no saldrían hasta que la muerte viniera a recogerlos. Yo respeté el hecho que quisieran mantenerse aislados, pero no me fui del rancho. Seguí llevándoles agua y comida todos los días, y aunque no siempre se alimentaban, de vez en cuando probaban algo de bocado. Pasaron meses. El rancho fue quedando cada vez en un estado más deplorable. A mí me era imposible mantener todo limpio, no me daba abasto, así que decidí que solo me encargaría de la casa. El tiempo siguió su curso, hubo lluvias, fuertes vientos, tormentas, heladas, y así se fue un año. Durante todo ese tiempo estuve viendo extrañas siluetas oscuras deambular por aquí y por allá, no importaba si era de día o de noche. Esas cosas se habían adueñado no solo de la casa, sino del rancho entero, pues las veces que salía a tomar un poco de aire fresco, podía ver esas siluetas oscuras moverse en el horizonte. Esas cosas nunca intentaron atacarme, aunque sí hubo ocasiones en las que pasaban demasiado cerca de mí, a muy pocos centímetros. Pero yo me mantuve firme en quedarme acompañando a mi patrón y a su esposa. En una ocasión se me ocurrió tocar una de esas siluetas. Como era de esperarse, mi mano atravesó esa sombra sin tocar nada, aunque el pequeño instante en que mi mano estuvo en el mismo espacio que el ánima fue suficiente para sentir un frío tan intenso que me caló hasta los huesos. También hubo una vez en que se manifestaron los fantasmas de los caballos y pasaron corriendo de un lado a otro. Aparecieron de la nada y de la nada se desvanecieron. Hasta que una mañana, cuando entré al cuarto donde estaba mi patrón, los encontré muertos. Estaban abrazados y se notaba que habían llorado la pérdida de sus 4 hijos hasta el último segundo. Decidí enterrarlos en el lugar donde estaban las cruces de todos sus hijos, ahí por el establo. No avisé a nadie, no quería dar explicaciones. Coloqué sus cruces, recé un momento por ellos y al final me alejé dejando 6 cruces atrás. No sé quién era ese jinete, sé que no era una persona normal. Quizá ni siquiera era humano.
Tal vez, tal y como decía la muchacha al estar poseída, esa cosa que venía montada en el caballo blanco era el heraldo de la muerte. A través de los cristales. Me llamo Carlos y la historia que les quiero compartir me ocurrió cuando estuve trabajando en un rancho en el estado de Tabasco. Ahí fue que tuve mis primeras y únicas experiencias con fenómenos paranormales, específicamente con fantasmas y manifestaciones relacionadas con ese fenómeno. Eran 3 los fantasmas que hacían sus cosas en el rancho. La gran mayoría de las veces solo se aparecían en lugares donde hubiera ventanas o cristales, pero no en los espejos. Yo no supe por qué, pero creo que es importante para la historia dejar eso en claro. En aquel lugar que tuviera un vidrio a través del cual se pudiera ver lo que había del otro lado, ahí se aparecían los fantasmas. Había un fantasma de un niño, de una niña y de un bebé. Los 3 eran hermanos y eran los hijos de las personas que le vendieron el rancho al actual dueño. Primero, deben conocer el origen de los 3 fantasmas. Ese rancho tiene un trasfondo trágico. Todo comenzó allá por finales de los 70s, cuando un matrimonio heredó el rancho luego de que el primer dueño falleció. Ese matrimonio decidió continuar con el negocio para el que ya era utilizado el rancho, es decir, la fabricación de queso para la venta al mayoreo. Con el pasar de los años, el matrimonio tuvo 3 hijos. Todos disfrutaban mucho de comer los quesos que producían. Después, decían que antes de vender un queso, a ellos debía gustarles. Llegó el año 1987. El rancho empezó a tener algunos problemas con el ganado que utilizaban para obtener leche con la que fabricaban los quesos. Además, ya no les resultaba rentable mantener los precios a los que vendían. Así que tenían 2 opciones. La primera era subir los precios y arriesgarse a perder clientes. Y la segunda era conseguir materia prima que les resultara más barata que mantener al ganado. Entonces, el padre, buscando lo mejor para su negocio y su familia, decidió comprarle la leche a la Conasupo. La mitad del ganado del rancho fue vendida. La mitad del dinero obtenido fue utilizado para comprar varios cientos de kilos de leche en polvo de la Conasupo, y la otra mitad del dinero se utilizó para mantener al ganado restante. Así, aunque no pudieron mantener totalmente la calidad de sus quesos, sí pudieron mantener el sabor mezclando la leche comprada con la leche del ganado. El problema fue que esa leche estaba contaminada con radiación, pues el gobierno de México había comprado esa leche a Irlanda a un precio de remate, porque resulta que sobre los campos de Irlanda había caído lluvia radioactiva cuyo origen era Chernóbil. Así que los quesos que hicieron estaban contaminados con radiación, quesos que, como dije, no solo los vendían, sino también los consumían. El matrimonio se pudo recuperar, pero sus 3 hijos murieron. El mayor de 9 años, la niña de 5 y el bebé de 1 año. A los niños no solo los alimentaban con quesos, sino que también les dieron de beber de esa leche radioactiva. Finalmente llegó el día en que toda la familia enfermó. El matrimonio se pudo recuperar, pero sus 3 hijos murieron. El mayor de 9 años, la niña de 5 y el bebé de 1 año. Los 3 niños fueron enterrados en la propiedad, por eso sus fantasmas se aparecen en el rancho. Luego de semejante tragedia, el matrimonio decidió poner en venta su propiedad, pero todos los de la región sabían del escándalo, pues 3 niños que mueren por consumir quesos radioactivos que venían de sus padres no es una cosa menor. Así que pasaron años para que alguien comprara el rancho. La venta se dio hasta finales de 1992. El actual dueño estaba al tanto de lo que ahí había pasado, así que se deshizo de todas las cosas. Prácticamente demolió todo. Lo único que no tocó fueron las tumbas de los 3 niños. Para 1996, el rancho ya había sido remodelado por completo.
Además, el dueño, que es un político de alto nivel, ya había comprado otros terrenos pegados al rancho para ampliar su propiedad. Un año después, en 1997, me contrataron para trabajar en el rancho. Yo empecé a ver a los fantasmas desde el día 1. Ocurrió mientras estaba terminando de desarmar un mueble para moverlo de área. Era un instante. Lo iba a mover de la sala a una nueva habitación que se acababa de construir, la librería. A mi lado derecho quedaba una ventana. De reojo pude ver que un niño pasó corriendo. Eso me hizo voltear rápido porque no debería haber ningún niño en el rancho. Además, esa ventana daba a un pequeño jardín que separaba la sala del comedor y no se diseñó para ser usado. Es solo decorativo, por lo tanto, la única manera de acceder a ese pequeño jardín es subiendo al techo, caminar hasta el área y bajar por unas escaleras. Así que, suponiendo que algún trabajador hubiera llevado a su hijo, no había manera de que un niño llegara hasta ese jardín. Aún así, fui a revisar, y en efecto, no había nadie. Volví a la sala, terminé de desinstalar el mueble, y me llevé todas las partes hasta la librería, que estaba en el segundo piso. Armé el mueble, que ya era lo último que me faltaba para empezar a acomodar todas las cajas de libros. La librería también tenía una ventana en el techo, como si fuera tragaluz, pero era ventana porque se podía abrir. Ahí vi que alguien pasó corriendo por arriba. Salí de la casa. Cuando estaba caminando hacia las escaleras para subir a revisar el techo, me encontré a otro trabajador. Era de los que entrenaban a los caballos. Le pregunté si él no había visto a alguien que se subiera al techo y me respondió que no. Subí al techo, caminé un poco, solo para alcanzar a ver todas las áreas de la casa y no se veía ninguna persona. Se me hizo bastante raro, pero no había nadie, así que volví a la librería a terminar de acomodar todos los libros. Eran muchos y los tuve que acomodar por muebles. Había uno para enciclopedias, uno para novelas y uno más para libros en general, cada mueble ordenado por alfabeto. Cuando terminé, ya era la hora de la comida. El dueño tenía un comedor para todos los trabajadores. Nos trataba bastante bien, para ser honesto. Yo era el más nuevo ahí y se me ocurrió comentar lo que había visto, lo del niño pequeño en el jardín y que vi a alguien pasar corriendo por arriba de la librería. Me dijeron que debería comentárselo al dueño, que eso tenía una explicación, pero que ninguno de ellos estaba autorizado para mencionarme nada. Pasaron 2 días para ver al dueño porque él no vivía ahí. Él vivía en el Estado de México. En esos 2 días pude ver nuevamente al niño pasar por afuera de diferentes ventanas, tanto del comedor como de la cocina. En cuanto lo vi, le comenté lo que había visto y me dijo que lo acompañara. Nos subimos a uno de sus vehículos y nos llevaron hasta una construcción de cemento. En el camino, él me comentó la historia de la familia que les platiqué al principio. Cuando llegamos, nos bajamos del vehículo para mirar bien la construcción. Eran 4 paredes y un techo, sin puertas ni ventanas. El dueño me dijo que ahí dentro estaban las tumbas de los niños y que sus fantasmas se habían empezado a ver desde que demolieron todo lo que estaba antes. Que los trabajadores que hicieron las remodelaciones fueron los primeros en reportar los fantasmas de los niños. Me dijo que no tenía nada de qué temer, que los fantasmas eran inofensivos. Les gustaba hacer travesuras, pero nunca habían intentado dañar a nadie. Me sentía extraño con todo eso, pero si esos fantasmas no eran agresivos, entonces supuse que estaba bien, que podía seguir trabajando sin ningún problema. Durante una semana vi un par de veces al niño, pero luego pude ver a la niña. Yo estaba afuera mezclando pintura para hacerle unos arreglos al balcón principal. Desde mi ubicación se alcanzaban a ver las ventanas de los baños de nosotros los trabajadores, que estaban en el primer piso, uno para hombres y uno para mujeres. Entonces vi que una niña se estaba asomando desde la ventana del baño de hombres.
Yo me preocupé, así que dejé la pintura y corrí a revisar. No tardé ni un minuto en llegar, no había nadie, así que me relajé un poco. Lo más probable es que se hubiera tratado del fantasma de la niña muerta. Hasta ese momento todo había sido solo avistamientos. Ningún ruido y solo veía los fantasmas durante un segundo, máximo dos. Todo era esporádico. Pero una noche que el dueño tuvo un par de invitados, ocurrió algo más que un simple avistamiento. Yo estaba recogiendo los vasos y las botellas que ellos habían dejado luego de echarse algunos tragos. Los vasos se guardan en un mueble con puertas de cristal transparente como ventanas. Yo terminé de guardar los vasos y cuando cerré las puertas de cristal, se reflejó el niño en uno de los cristales. Me asusté porque lo vi demasiado cerca y di algunos pasos hacia atrás. En ese momento, las puertas del mueble se azotaron solas y se agrietaron los cristales. Por suerte, no se rompieron. Tuve que comentarle al dueño y entendió la situación. Me dijo que nada más pidiera el material y que hiciera las reparaciones. Pasaron los meses y llegó diciembre, fechas de posadas. Y era la primera vez, al menos desde que yo había empezado a trabajar en el rancho, que el dueño haría una fiesta en grande. Así que me pidió que revisara todos los cuartos para huéspedes y que arreglara cualquier desperfecto, por más mínimo que fuera. En total, había 7 cuartos. Uno era el principal, que era del dueño. Había otro, que era para los hijos del dueño. Eran ya adolescentes que de vez en cuando iban. Y los otros 5 eran para visitas, estaban en el segundo piso. Cada cuarto tenía 2 camas grandes y un sillón. En cada cuarto podían dormir 5 personas, es decir, que había espacio suficiente para que 25 invitados pasaran la noche en el rancho. Estaba revisando el primer cuarto. Al momento de abrir las cortinas de la ventana, pude ver a la niña asomada ahí. No hay dónde poner los pies como para estar parado. El fantasma estaba flotando en el segundo piso. Me llevé un buen susto, cerré las cortinas y me puse a hacer lo mío. En cuanto terminé de revisar todo, fui con el dueño y le comenté la situación. Hice hincapié en que sus invitados podrían llevarse un gran susto si decidían abrir las cortinas a mitad de la madrugada. El dueño me palmeó la espalda, se rió un poco. Me agradeció la preocupación y me dijo que no pasaba nada, que él, un día antes de que fuera a tener invitados, iba con el obispo para llevarlo a que bendijera la casa y así evitar disgustos. Y así fue. El jueves, a eso de las 2 de la tarde, llegó el dueño junto con el obispo. El clérigo llevaba su Biblia y un recipiente más o menos grande que contenía, supongo yo, agua bendita. Ahí me di cuenta que el dueño estaba perfectamente enterado de la situación de los fantasmas, pues le dijo al obispo que solamente bendijera los cristales. A mí me pidió acompañarlos. El clérigo comenzó afuera, en el patio principal. De ahí se siguió al área de la alberca. Ahí había un pequeño salón que estaba acondicionado para ser cuarto de juegos. Luego fue al establo. Yo no sé cómo sean los establos de otros ranchos, pero el de ese rancho tenía el techo y la barda de madera. Los muros eran de metal y detrás de las bardas de madera donde estaban los caballos habían cristales para que se pudieran ver los caballos desde afuera. También fue al mirador, que era una plataforma cerrada con cristales en la parte de arriba, y desde ahí se podía observar casi todo el rancho. La estructura que contenía las tumbas de los 3 niños no se alcanzaba a ver. De ahí bendijo todo el interior de la casa. Y ya por último, subimos al techo para que el obispo le echara la bendición a los cristales que estaban en lo alto y que desde adentro de la casa no se alcanzaba. Y ya que terminó todo, el dueño fue a dejarlo de nuevo a la catedral. Al día siguiente llegaron los invitados y fue una fiesta que duró viernes, sábado y domingo. La verdad, yo esperaba que se hiciera un descontrol. Pero me sorprendió lo sana que fue la fiesta. No hubo destrozos, hubo mucho alcohol, pero nada de sustancias.
Todos los invitados del dueño eran gente muy fina. El lunes empecé a revisar todas las áreas del rancho para ver que todo estuviera en óptimas condiciones y arreglar todos los desperfectos que encontrara. Estaba en la oficina del dueño. En el escritorio, él tiene una pequeña puerta de cristal tipo ventana y dentro guarda el primer libro que escribió y publicó. Como dije al principio, ese rancho y, sobre todo, la casa tenía lujos excesivos, al menos en mi opinión. Cuando pasé por el escritorio, pude ver que en el cristal de esa pequeña puerta se reflejó el rostro de un bebé. Estaba desfigurado, se veía bastante mal. Era la primera vez que yo veía a ese fantasma. Algún tiempo después, me encontré con otra cosa que nunca había visto antes. Yo estaba reparando la cerca porque la noche anterior se habían desatado fuertes vientos y la cerca había sufrido algunos desperfectos. Entonces, cuando caminaba más o menos a la altura de donde está la estructura de cemento que contiene las 3 tumbas de los niños, yo estaba pegado a la barda. Encontré huellas marcadas en la tierra. Eran 2 pares de huellas descalzas, un par de huellas un poco más grandes que el otro par. Esas huellas avanzaban unas al lado de las otras, y el par de huellas que era más grande se hundían más en la tierra. Me dieron escalofríos en ese momento. La siguiente vez que vi a uno de los niños fantasmas fue en el cuarto de lavandería. En esa ocasión yo no estaba realizando ninguna función específica, simplemente estaba platicando con una de las muchachas encargadas de la limpieza. Ella estaba esperando que terminaran de lavarse unas sábanas. De pronto, escuchamos el llanto de un bebé. Yo reaccioné de forma sorpresiva, pero la muchacha se mantuvo serena. Ella me dijo que me tranquilizara, que no pasaba nada, que no era la primera vez que ocurría eso, que a ella ya le había pasado al menos 10 veces en todo el tiempo que llevaba trabajando. El llanto del bebé se seguía escuchando. La muchacha me dijo que el llanto no se iba a detener hasta que uno de nosotros 2 se asomara a la puerta de cristal de la lavadora, que ahí se podía ver el bebé fantasma, y que en cuanto lo viéramos desaparecería y el llanto dejaría de sonar. A mí me pareció un poco raro, quería comprobarlo, así que me agaché para quedar a la altura de la puerta de cristal de la lavadora, y en efecto, ahí pude ver al bebé. Se veía igual de desfigurado que como lo había visto en la oficina del dueño. En menos de un segundo, el fantasma desapareció y ya no se escuchó el llanto. Aún faltaban algunos minutos para que la lavadora terminara, así que aproveché para preguntarle a la muchacha sobre los fantasmas, las cosas más raras que a ella le hubiera tocado ver. Me contó que en una ocasión, en el pequeño ático que el dueño usaba como bodega de sus cosas personales, pudo ver a los 3 niños juntos asomarse por la ventana que estaba en la parte de arriba, que es la ventana más alta de la casa. Yo le calculo que debe estar a unos 13 metros del suelo. Dijo que eso y lo del llanto del bebé era lo más fuerte, por así decirlo, aunque no es fuerte en realidad. Que como ella andaba todo el día limpiando, que muchas veces no tenía tiempo de detenerse a prestar atención a todas las cosas que veía en los cristales. También me dijo que debería hablar con uno de los trabajadores que se encargaban de los caballos. Era el mismo que yo me había encontrado el día que subí al techo. Esperé a que coincidiéramos en algún lugar del rancho y a solas, porque a nadie le gustaba que habláramos de eso en el comedor. Decían que era de mala suerte. Pasaron 2 semanas para antes de que hubiera algo que arreglar que estuviera relacionado con los caballos. Resulta que estaban entrenando un caballo. Lo tenían en... no sé cómo se llama. Es un área redonda de unos 10 metros de diámetro y tiene donde sentarse. Ahí al caballo se le zafó un tornillo y pateó una de las barras de contención y le hizo una abolladura. Así que fui a repararlo y para mi buena suerte ahí estaba ese trabajador. Empezamos a platicar y traté de ir guiando la conversación para llegar al tema de los niños fantasmas. Yo le conté lo más raro que había encontrado
qué eran las huellas, y él me dijo que en una ocasión, ya muchos meses atrás, antes de que lo asignaran a los caballos, él era el que tenía mi puesto. Un día tuvo que bajar al sótano de la casa que está construido justo debajo de donde debía estar guardada la leche radioactiva. El sótano no es exageradamente grande, solo tiene una pequeña planta de emergencia y las puertas de la cisterna están al nivel del suelo del sótano. En fin, él estaba ahí abajo revisando la planta de emergencia, los niveles del diésel, cuando empezó a sentirse observado. En ese momento, escuchó que las puertas de la cisterna se movieron como si se fueran a abrir. Él volteó hacia las puertas que tenían cada una un pequeño cristal y pudo ver cómo un brazo salía de uno de los cristales y del otro salía una pierna. Él se fue corriendo y pidió que lo asignaran a otra área. Fue por eso que me contrataron a mí. Luego de escuchar la historia de ese trabajador, yo empecé a tener mis dudas si en verdad los fantasmas de los niños eran tan inofensivos como el dueño me había dicho. Pero, al menos conmigo, esos niños fantasmas nunca habían tenido un comportamiento agresivo, si acaso algunos sustos, pero nada que pusiera en riesgo mi integridad física. Y así pasó el tiempo, hasta que, a mediados del año 2000, me sucedió algo. Yo estaba subiendo algo pesado por las escaleras. Era una caja de algo que iba a instalar en uno de los cuartos para visitas. No recuerdo qué era. El punto es que yo estaba haciendo eso, y al momento de que pasé al lado de la ventana que estaba a la mitad de la escalera, pude ver claramente cómo el fantasma de la niña se acercó volando a la ventana con toda la intención de atravesarla. Así que me asusté. Pisé mal y terminé cayendo por las escaleras. Ese fue mi último día en aquel rancho. No me rompí nada, solo fueron algunos golpes leves, pero para mí esa había sido una advertencia de que algún día podría pasarme algo malo de verdad. Así que lo platiqué con el dueño y le pedí la renuncia. Él estaba un poco preocupado que yo quisiera demandar o algo, pero le aclaré que no, que yo entendía perfectamente que esa situación escapaba de su control. Él me dio un último pago y quedamos en buenos términos. Así terminó mi trabajo en aquel rancho lujoso, en el que hace más de 30 años murieron 3 niños por tomar leche radioactiva. Aún mantengo contacto con un par de los que fueron mis compañeros en ese rancho. Ellos trabajaron ahí hasta el 2019. Y afirman que hasta su último día de trabajo siguieron viendo a los fantasmas de esos 3 pobres niños. Sucesos extraños. Voy a cumplir 80 años. La zona norte de Durango es un área complicada. Actualmente vivo en la capital del estado, pero hace poco más de 50 años tenía un rancho precisamente en el norte de Durango. Al oeste de mi rancho estaba lo que hoy se conoce como el Triángulo Dorado, y al oriente está lo que en aquel entonces ya tenía un poco de haber sido bautizado como la Zona del Silencio. Recuerdo que corría el año de 1970. Una madrugada algo pasó, algo muy serio de una gran escala. Ocurrió durante el mes de julio. Algo cayó del cielo a unas cuantas decenas de kilómetros al noroeste de mi rancho. Sé que no era una roca espacial. He visto muchas de esas cosas caer en el desierto, y lo que ese día cayó definitivamente no era una roca. Yo la vi porque había salido a ver mi caballo. Estaba haciendo mucho escándalo. Entonces vi una bola de fuego caer. Crujió al impactarse contra el desierto. Yo no podía darme el lujo de dejar mi rancho para ir a averiguar qué es lo que había pasado. Mis únicas fuentes de información eran las personas con las que yo hacía negocio, los que compraban en mi rancho y a los que yo les compraba. Así fue que me enteré que esa cosa había caído bastante cerca de un rancho. Decían que los gringos estaban muy interesados en llevarse lo que había caído del cielo. Mi papá ya había muerto en ese entonces,
pero recuerdo muy bien que cuando cayó yo era niño. Mi padre me llegó a comentar alguna vez que cuando yo tenía 3 o 4 años, una cosa había caído del cielo y se había estrellado en un rancho allá en el territorio de los gringos. Así que rápidamente relacioné eso que me había contado mi padre con lo que estaba pasando en la zona. Al día de hoy sé más o menos lo que pasó, pero en aquel entonces lo único que yo sabía era que una cosa que no era una roca había caído del cielo, pero por alguna razón cosas extrañas empezaron a pasar en mi rancho y los alrededores, y creo firmemente que todo lo que estuvo pasando tenía algo que ver con esa cosa que cayó del cielo. Todo comenzó una mañana que yo estaba revisando la periferia de mi rancho. Habían pasado 2 semanas del incidente. Yo iba montado en mi caballo y estaba asegurándome que toda la cerca estuviera en buenas condiciones. Mi rancho limitaba al norte con unas cuevas. Desconozco si, de casualidad, anteriormente hayan sido usadas como minas. Yo solo sé que cuando yo vivía en mi rancho eran unas cuevas que nadie visitaba. Esa mañana vi que algo estaba brillando. Eso estaba tirado afuera de unas cuevas. Llamó mucho mi atención, así que fui a revisar. Era una especie de mineral y no brillaba, solo que, como era metálico, estaba reflejando la luz del sol. Esa cosa era de un color gris un poco oscuro. Me di cuenta que dentro de las cuevas había más de esos minerales. Eran raros porque algunos de los que estaban dentro estaban rotos. Y por dentro parecían piedras, se les desprendía polvo. Se me ocurrió agarrar uno de esos y llevármelo a la casa en el rancho. En cuanto me acerqué de nuevo a mi caballo, él se puso muy nervioso. Relinchó de una forma muy extraña. Me costó un rato tranquilizarlo. Tuve que hablarle y acariciarlo para que se quedara quieto y me dejara subir. Entonces pude volver a casa. Entré a mi casa y puse ese mineral encima de mi mueble donde tenía otras cosas de valor. Conforme se acercaba la noche, fueron apareciendo nubes. Estaban muy cargadas de agua. Se aproximaba una tormenta y todo indicaba que sería muy fuerte. Así fue, hubo lluvias, vientos y truenos. Jamás en mi vida, ni antes ni después, he visto algo tan feo como esa tormenta. En verdad, llegué a pensar que mi casa podría salir volando en cualquier momento. Las cosas se pusieron más fuertes cuando varios rayos impactaron bastante cerca de mi rancho, más o menos por donde estaban las cuevas. En la mañana, todo había vuelto a la normalidad. Hubo una cosa rara. Cuando fui al mueble para agarrar un cinturón de oro que tenía ahí, me encontré con que mi cinturón y otras cosas de metal que tenía en ese mueble estaban pegadas al mineral. Tuve que volver a revisar todo el perímetro de mi rancho para ver qué tanto daño le había hecho la tormenta a mi cerca. Tardé 5 días en arreglar todos los desperfectos. Al último, dejé el área que colindaba con las cuevas. Cuando fui ahí, yo me esperaba encontrarme con algo diferente. Algunas piedras movidas o destrozadas, pero no. Lo único que había cambiado es que no quedaba nada, ni uno solo de los minerales raros. Se me ocurrió que a lo mejor la tormenta había levantado los minerales y los había arrojado lejos, pero de ser así, al menos uno debió haber caído en el territorio de mi rancho. No era inmenso, pero sí era bastante grande. Así que había una posibilidad de que esos minerales cayeran en mi terreno. Pero por más que busqué, nunca encontré ningún mineral. Lo que sí encontré fue una vela a mitad de la nada, rodeada por tierra solamente, y yo no la había puesto ahí. Y lo más raro era que la vela estaba encendida. El caballo reaccionó igual de raro con esa vela que cuando yo agarré el mineral. Era demasiada casualidad. Mi instinto me decía que de alguna forma retorcida esa vela estaba ahí debido a que yo había agarrado el mineral. No sé, yo me considero una persona ignorante. No terminé ni la primaria, pero en mi experiencia, cuando tenía una corazonada era por algo. Agarré la vela, la apagué y la llevé a la casa. El caballo estuvo protestando, pero lo pude controlar. Puse la vela sobre la mesa y fui a echarle un vistazo al mineral raro.
El mueble sobre el que lo había puesto tenía puertas de vidrio, y dentro de esas puertas yo tenía una vajilla, pues los tenedores estaban pegados a la parte superior como si se quisieran juntar con el mineral, y así lo dejé, no me quise acercar más. En la madrugada desperté a tomar un poco de agua, y cuando pasé al lado de la mesa me di cuenta de que la vela ya no estaba ahí. En ese entonces yo vivía solo, así que al saber que una cosa se había movido de lugar me puso nervioso. Yo sabía que no podía tratarse de ningún intruso porque, para empezar, mi rancho estaba a kilómetros de la ciudad, que la más cercana era Tlahualilo. Además, un ladrón hubiera movido cualquier otra cosa menos una vela. De todos modos, me di una vuelta por toda la casa. No había nadie, así que, luego de asegurarme que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, volví a dormir. Temprano por la mañana, cuando iba de salida a hacer mis cosas, agarré la vela y mejor la saqué de mi casa. Fui por mi caballo y la aventé para que cayera justo detrás del pequeño establo. Por la tarde, que estaba revisando una pequeña siembra, me encontré otra vela, bastante parecida a la primera y también estaba encendida. En esa ocasión opté por no agarrarla, solo la apagué para prevenir que un viento fuerte tumbara la vela y se iniciara un incendio. Me subí al caballo y fui directo a la parte de atrás del establo solo para asegurarme que allí estuviera la vela que yo había aventado en la mañana, pero no estaba por ningún lado. Otra vez me subí al caballo y volví a donde había encontrado la otra vela, pero tampoco estaba. Solo había dos opciones: o yo me estaba volviendo loco, o algo muy extraño estaba sucediendo en mi rancho. Yo no consumía nada, ni siquiera tabaco o alcohol, así que me convencí que algo estaba pasando, así que empecé a poner mucha atención a todos los detalles. Era algo demencial. Luego de varios días, sin notar nada raro, me empecé a poner paranoico, y cuando apenas me iba a relajar, encontré otra vela. Estaba por fuera de la barda, ahí por donde mi terreno se acerca a las cuevas. De hecho, estaba justo en un punto medio entre mi cerca y las cuevas. Esa vela, al igual que las dos anteriores, estaba encendida. Salí de mi terreno y me acerqué a ella. Mi caballo estaba nervioso. Yo volteé hacia todos lados, esperando encontrarme con alguna persona que fuera la responsable. Entonces, noté que un tenue brillo se asomaba desde el interior de una de las cuevas. Me acerqué un poco y vi que se trataba de una vela encendida. Entonces pasé de estar desconcentrado a tener miedo, porque lo primero que vino a mi mente fue que las brujas estaban detrás de todo. Corrí para subirme al caballo y largarme de ahí. Cuando iba a entrar a mi casa, vi que en la ventana había otra vela. Ya no me acerqué ni para apagarla. Entré a mi casa y atranqué todo. Atravesé la mesa en la puerta y algunos muebles que no estaban tan pesados los moví para cubrir las ventanas. A mí, desde que era pequeño, me asustaban con historias sobre brujas que salían de las cuevas, así que ni de loco me quería encontrar con esas cosas. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Yo no podía simplemente quedarme encerrado. Durante el día tenía que trabajar, pero tampoco quería que una bruja fuera a entrar a mi casa mientras yo estaba en algún otro lado del rancho. Así que dejé las ventanas obstruidas y atravesé unas pacas afuera de la puerta. Solo así me pude sentir lo suficientemente tranquilo como para realizar mis actividades del día. A eso de la 1 de la tarde llegó don Martín. A ese señor le intercambiaba unos kilos de fruta por algo de queso fresco. Él lo producía en su rancho. En esa ocasión aproveché para preguntarle si no había notado cosas raras en su terreno, y me dijo que no. Le conté lo de las velas y también le comenté que yo creía que podría tratarse de brujas. Don Martín me dijo que él no estaba tan de acuerdo en que fueran brujas, pues aunque sí se decían cosas sobre esas cuevas, nunca nadie había mencionado que hubiera brujas. Yo le pregunté entonces qué era lo que se mencionaba de las cuevas.
Me respondió que se tenía la creencia que esas cuevas se extendían por debajo de la tierra y llegaban hasta un par de montañas que están juntas, y que algunas personas temerarias que se habían adentrado en las cuevas habían afirmado que allí abajo vivían unas criaturas de baja estatura y que comían piedras. Un relato bastante peculiar, la verdad, pero no entendía cómo esas supuestas criaturas pudieran tener algo que ver con las velas que yo estaba encontrando en mi propiedad. Cuando volví a la casa, me pareció notar que las pacas que había atravesado afuera estaban movidas, pero era cosa de pocos centímetros, así que supuse que por el peso se habían movido. Las quité para poder entrar y luego volví a atravesar la mesa. No me sentía seguro. Cuando fui a la cocina para preparar un guisado con el queso que había cambiado con Don Martín, durante unos instantes me sentí observado, pero no le di mucha importancia porque estaba ocupado con los alimentos. Luego de cenar fui a dormir y al levantarme por la madrugada para tomar agua, encontré una vela encendida al lado del mineral que había traído de las cuevas. Respiré profundo y cerré los ojos para calmarme un poco. Luego fui por la pala para sacar esa vela, pero cuando regresé, esta ya no estaba por ningún lado. Me encerré en mi cuarto, estaba muy asustado. En menos de 20 minutos se soltó otra tormenta con la misma fuerza de la vez anterior. En la mañana que salí del cuarto, vi que el mineral ya no tenía nada metálico pegado, pero más extraño aún fue que luego de esa tormenta no volví a ver velas en varios días. Aproveché para sacar la piedra de mi casa y fui a devolverla a las cuevas. Aparentemente todo había vuelto a la normalidad, pero hubo una tercera tormenta y las cosas extrañas volvieron. Para este punto ya había pasado más de un mes desde el incidente de la bola de fuego. Lo primero fue que yo empecé a ver animales merodeando mi rancho. Eran grandes reptiles, nunca los había visto tan cerca de mi propiedad. No entraban, pero igual estaba preocupado. A tal punto que empecé a cargar con mi arma cada que salía de la casa. Y como dije, yo no terminé ni la primaria. No sabría decirles qué especie eran, solo sé que eran reptiles muy grandes. En una ocasión, desde lejos, pude ver que uno de los animales estaba intentando pasar por debajo de la cerca. Yo iba arriba del caballo, por eso lo pude ver de lejos y le di un tiro. Avancé hasta llegar al lugar en el que había visto al reptil. Ahí se suponía que debía estar el cuerpo del animal, pero no. Ningún reptil estaba ahí. Tampoco había sangre. Solo había cera blanca tirada. Eso hizo que se me zafara un tornillo. Nada tenía sentido. No alcanzaba a entender qué tenían que ver unas cosas con otras. Yo pensaba que al deshacerme del mineral todo se detendría, pero no fue así. Tomé mi caballo y me fui al rancho de un amigo que estaba algunos kilómetros al sur. Le dije que estaba pasando un mal momento. No entré en detalles. Él me invitó a su casa y estuvimos bebiendo. Todo tranquilo, ninguno de los dos se embriagó. A mitad de la conversación se me ocurrió preguntarle por las 3 tormentas que habían ocurrido. Él me miró extrañado y me preguntó de qué estaba hablando, que no había habido ninguna tormenta. Ni siquiera había llovido en al menos 3 meses. Le conté todo. Él se quedó intrigado. Me dijo que pasara la noche ahí en su rancho y que por la mañana él me acompañaría a mi terreno. Lo primero que hice fue llevarlo al lugar en el que había disparado al reptil, pero ya no había ningún rastro de cera. Entonces lo llevé a las cuevas y el mineral que yo había dejado ahí tampoco estaba. Volvimos a mi casa. Mi amigo estaba empezando a preocuparse porque en verdad yo me estuviera volviendo loco. Pero entonces encontramos una vela encendida al lado de la misma silla que había encontrado la primer vela que metí a la casa. Ambos nos miramos extrañados. No era posible. Para empezar, suponiendo que yo la hubiera dejado ahí la noche anterior, ya había pasado suficiente tiempo para que se consumiera. Pero esta estaba como nueva,
como si no tuviera ni 2 horas de haber sido encendida. Mi amigo me dijo que ya bien entrada la noche iríamos con arma en mano hasta esas cuevas y nos quedaríamos ahí hasta ver algo, cualquier cosa. No me pareció la mejor idea, pero al menos si algo pasaba no estaría solo, así que le dije que estaba bien. Fuimos casi a la medianoche. Ya estábamos por llegar a la cerca cuando alcanzamos a ver una cosa. Era algo con forma extraña, de baja estatura. Mi amigo y yo corrimos, cruzamos la cerca y corrimos a las cuevas. No nos tardamos nada, pero cuando llegamos solo encontramos una vela encendida. Estábamos confundidos. Decidimos quedarnos ahí toda la noche, pero nada ocurrió. En la mañana lo acompañé hasta su rancho y luego volví a mi casa. Durante más de 3 meses estuve encontrando velas encendidas en diferentes lugares de mi rancho, incluyendo unas pocas dentro de la casa. Los reptiles siguieron merodeando mi terreno, pero ya no intentaron entrar. Entonces, una mañana, alguien tocó a mi puerta. Al abrir, vi a unas personas con unos trajes extraños que se identificaron como trabajadores de la Comisión Nuclear Mexicana. Me mostraron una hoja que, según ellos, decían que estaban autorizados para revisar mi propiedad y que si me oponía sería arrestado. Ahí me di cuenta que vehículos militares estaban dentro de mi rancho. Yo nunca supe qué decía la hoja porque no sabía leer, así que simplemente los dejé pasar. Entraron con unos aparatos raros y empezaron a caminar por mi casa. Cuando llegaron a la sala, uno de esos aparatejos hizo un ruido extraño. Yo ahí tenía una alfombra. Ellos recogieron todo el polvo y me preguntaron sobre unas esferas. Yo les dije que no sabía nada de esferas. Hicieron hincapié en que ese polvo estaba dentro de unas esferas. Yo les dije que había encontrado un mineral, pero que ya lo había regresado a las cuevas. Me preguntaron si estaba seguro de lo que les estaba diciendo y les respondí que sí. De hecho, me ofrecí a llevarlos a las cuevas, pero ellos dijeron que no. Ya se iban a ir de mi casa cuando les pedí que me dijeran qué era lo que estaba pasando. Me preguntaron si no tenía un radio para escuchar las noticias y les dije que no. Me dijeron que un misil con material radioactivo había caído en Mapimí, a mitad del desierto, detrás de un cerro, y que ellos habían seguido el rastro radioactivo hasta las cuevas, y que habían venido a mi casa precisamente por la cercanía del rancho al lugar. Yo en su momento no supe si creer o no lo que esa gente me dijo, pero luego de muchos años, ya con el internet pude investigar y sí. La versión oficial es que un misil de pruebas de Estados Unidos tuvo una falla y cayó en el desierto. Con todo respeto, y no es que yo sea un especulador, pero un misil no explica nada de lo que pasó en mi rancho. Quizá lo del mineral sí, a lo mejor venían esas esferas que estaban buscando, pero ¿qué tienen que ver las velas que estuvieron apareciendo en mi rancho? Tampoco el reptil que dejó un charco de cera cuando le disparé. Es más, ese misil no explica la criatura que mi amigo y yo vimos que se convirtió en vela a las afueras de las cuevas. No me juzguen de loco. Dicen que cada quien habla de lo que sabe, y yo sé perfectamente que en mi rancho ocurrieron sucesos extraños. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.